Emprendedoras y emprendedores, ¿cómo están? Hoy lo que vamos a ver es el éxito aprendiendo de las plantas. Sí, escuchaste bien y yo tampoco me he vuelto loco. Soy Ari Lipari de Escala tu Negocio y vamos a empezar con una premisa básica. Las plantas tienen muchísimo para enseñarnos, pero la premisa fundamental que debemos tener es utilizar la observación. Durante siglos y siglos se ha demostrado que el método utilizado, el método de la observación, es un método que ha podido conseguir grandísimos resultados. Entonces, observa, que no es lo mismo que mirar. Mira, pero con determinadas intenciones. Tómate tus pausas e interpreta las cosas que logras ver. Y verás como en realidad muchas de las estrategias de las plantas las podemos aplicar en nuestros negocios y de hecho algunas ya las aplicamos. Lo primero que tenemos que aprender sobre las plantas y el mundo vegetal es el tema de la aceptación de la realidad. La naturaleza, o en este caso el entorno económico, si lo trasladamos a un ámbito comercial, a veces se revela y hay destrucción, fuegos, relámpagos. Bueno, en los entornos económicos pasa exactamente lo mismo. Entonces, las plantas aceptan eso y ¿qué hacen? Se adaptan al entorno y se adaptan a las circunstancias. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, aceptar la situación y poder adaptarnos. Te voy a hacer un ejemplo. Un cactus que vive en el medio del desierto. En el medio del desierto tenemos una oferta muy reducida. En este caso, que vendría a ser la escasez del agua. Y sin embargo, el cactus entonces desarrolla una estrategia como para poder sobrevivir en ese entorno totalmente inhóspito, bien, y para retener su riqueza, que vendría a ser el agua, y al mismo tiempo defenderla. Entonces, desarrolla toda una serie de estrategias mediante lo que nosotros creemos, y en efecto lo son, espinas, pero que en realidad son pequeñas y diminutas hojas que además atrapan partículas de humedad del entorno, y esas mismas diminutas hojas son tan finas y tan duras que sirven como espinas, es decir, protegen de esa manera su riqueza, que es la acumulación del agua. Hace muchos miles de millones de años, cuando empezó todo el proceso de la evolución, han habido seres vivos que decidieron usar una estrategia de movilidad y otros seres vivos, como las plantas, que decidieron usar una estrategia de estaticidad, quedarse quietas en pocas palabras. Entonces tú dirás, pero ¿cómo haces para confrontar esos modelos? Y sin embargo, yo te voy a dar ejemplos de esos modelos que hoy se están utilizando. ¿Con qué modelo? Con el modelo que nos puede brindar la planta. Entonces, tenemos que comparar dos estrategias totalmente diferentes. Tenemos la estrategia del ser humano o de todo animal que para conseguir sus metas y sus objetivos tiene que trasladarse a, y la planta que simplemente ha elegido una estrategia de quedarse quieta y aprovechar todo lo que pueda aprovechar del entorno. Yo sé que es muy complejo pensar en esos términos porque nosotros, nuestra naturaleza es una naturaleza hecha para desplazarnos, y más en este momento de crisis es cuando más sentimos esa falta. ¿Bien? Entonces, el cambio exige un radical cambio de forma de pensar, de pensamiento. Y aquí tenemos algunas estrategias que utilizan las plantas para poder aprovechar completamente su entorno. Tenemos estrategias, por ejemplo, con las abejas, en donde utilizan de alguna manera el entorno para que las abejas puedan transportar mercancía, es decir, polen de una flor a otra, bien, y así poder reproducirse. Otra estrategia, creo que es de las acacias, pero no estoy seguro, es por ejemplo armar una alianza con determinados insectos u hormigas para que le mantengan debajo de la capa del árbol, alrededor de las raíces, una zona en donde no pueda vivir ningún otro competidor o ninguna otra planta. Entonces ahí lo que estamos hablando es de que la planta aprovecha el entorno y la situación para crear alianzas estratégicas. ¿Cómo lo aplicamos eso en la vida real y en los negocios? Crear alianzas
estratégicas. Y la creación de alianzas estratégicas es una cosa además sumamente inteligente, porque la alianza estratégica significa que es una relación ganar-ganar. Gana la planta, en este caso podríamos ganar nosotros con nuestro negocio, formando una alianza estratégica en donde las dos partes se benefician. Bien, las plantas además tienen otra cosa que es sumamente importante y de la que deberíamos aprender, y es el desapego, el soltar, lo estratégico de saber soltar para beneficiar otra cosa. Ejemplo, ustedes todos saben que hay plantas caducifolias y perennifolias. En pocas palabras, hay plantas que en determinadas épocas del año pierden las hojas y quedan la madera nada más, y hay otras que no pierden las hojas. Bueno, aquellas plantas que pierden las hojas en realidad lo hacen con un propósito muy claro. Y el propósito de esas plantas es: yo dejo ir, me desapego de aquello que en este momento no me es útil para concentrar mis energías y mis recursos en otras partes, por ejemplo, las raíces. Y hablando de raíces, te voy a decir dos cosas. La primera es que los seres humanos tenemos 5 sentidos y muchas veces no los aprovechamos. Por eso yo te hablaba de la observación. Hay que aprender a mirar. Pero las plantas tienen más de 15 sentidos. Y gracias a esos 15 sentidos logran sobrevivir y medir todo el entorno. Y a propósito de raíces, te voy a decir una cosa que te va a dejar bastante intrigado. Tú en este momento me estás viendo gracias a un concepto que fue copiado de las plantas, las raíces, porque las raíces en realidad son redes. Es decir, tú has probado a cortar una raíz de un árbol y no se ha muerto. ¿Qué significa? Que tú me estás viendo gracias a un concepto nacido y copiado de las plantas, que es Internet. Es decir, la red de las redes. Si tú en este momento cortas un cable de Internet, no matarás a Internet. Exactamente eso hace la planta. Entonces, ¿sobre qué estrategia se basa la planta para sobrevivir? La descentralización. En pocas palabras, ¿cómo lo transmitimos nosotros eso en los negocios? Hay una frase muy común que es: no metas todos los huevos en una misma canasta, no le apuestes todo a una cosa, descentralízate. Bien, otra cosa que podemos aprender del tema de las raíces de las plantas es: arma redes, no solamente redes sociales, arma redes. Tienes que tener un tejido de redes, tienes que tener gente conocida. Cuanto más te puedas ampliar, más éxito. Eso ya lo hemos dicho en otros videos, porque con los clientes eso te va a servir, porque te va a hacer reflotar, porque si tú tienes varias redes, siempre lograrás de alguna manera u otra poder sobrevivir. Y una cosa muy importante que también nos enseñan las plantas y en realidad la naturaleza es que todo se basa por ciclos. Hay ciclos de contracción y hay ciclos de expansión. Hay ciclos en la economía, entonces hay ciclos en los negocios. Lo que te quiero decir que esto que estamos viviendo ahora no va a ser para siempre, así que aguanta, ¿sí? Las plantas en determinados ciclos pierden las hojas para concentrar energía en otros lados, hacen determinadas cosas, y eso pasa en la naturaleza. La economía no escapa de eso, el trabajo no escapa de eso. Tenemos ciclos de expansión y tenemos ciclos de contracción. Otra cosa que nos enseña mucho el mundo vegetal: se necesitan crear condiciones para que determinadas cosas funcionen. Es decir, hay lugares donde evidentemente será imposible tener determinadas plantaciones. Y uno dice, ¿por qué? Si tengo un clima cálido. Porque bueno, la caída de las hojas permite que se forme determinado abono y con ese abono se enriquece la tierra. En fin, no vamos a ahondar en eso. Pero no están dadas las condiciones en algunos entornos como para desarrollar determinados negocios. Entonces, estudia tu mercado, estudia tus condiciones y ahí te darás cuenta de dónde realmente puedes aprovechar eso.
Has oído hablar de estacionalidad. ¿Qué significa estacionalidad? En un ser vegetal significa que, como hemos dicho, a veces según la estación pierden las hojas y hacen determinadas cosas y aprovechan determinadas cosas. En los negocios es lo mismo y también un poco en la vida real. La estacionalidad del negocio significa que hay negocios que son estacionales. Tú ganarás más en determinados momentos y no en otros. Bueno, hay un rubro que se da muy cuenta de eso, por ejemplo, en países fríos o en países donde hay estaciones muy marcadas, toda la parte turística es estacional. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y para ir terminando, te quiero comentar una cosa que para quienes tenemos hobbies y amamos mucho las plantas y la naturaleza, como yo en este caso, realizamos una acción que es importantísima, la poda. ¿Qué es la poda en una planta? Es la resignación de determinadas cosas, de determinadas ramas, en el caso de las plantas, para conseguir un objetivo y una meta. En los negocios es lo mismo. A veces tendrás que resignar, podar, cortar por lo sano determinadas cosas, hábitos, costumbres, cosas que no son favorables en pro de otras metas y de otros objetivos. Tendrás que adaptarte, cambiar los objetivos. Si hay que cortar por lo sano, hazlo. Y por último, lo que más nos enseñan las plantas es que ellas no se rinden. Por algo nos llevan millones y millones de años de ventaja en la evolución. Hay árboles y plantas que nos sobreviven largamente hasta 100 y pico de años. Por algo será. Muchísimas gracias. Si te ha gustado este video, lo compartes y me lo haces saber. Hasta la próxima. Gracias.